Grecia se encuentra hoy en una crisis económica como no se veía desde 2011, y esto es el fruto de años de desencuentros entre Atenas y sus socios europeos. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, considera que las propuestas de los acreedores de Atenas acentúan las desigualdades sociales, desprotegen el mercado laboral, perjudican a los pensionistas, golpean al consumo y humillan a todo el pueblo. Los acreedores, por su parte, creen que Grecia no ha sido leal y que ha fallado de forma unilateral. Europa pide un recorte de las pensiones y una reforma que incluya cambios al impuesto al valor agregado. Garantiza también un préstamo puente de 15.000 millones de euros a cambio de estas reformas. Por su parte, Atenas solicita una reestructuración inmediata de la deuda. Ofrece una tasa sobre los beneficios de las empresas, pretende introducir una tasa de solidaridad de los más ricos y propone subir impuestos sobre loterías y tabaco. Pero en México, los efectos colaterales de esta crisis ha llevado al dólar a rondar los 16 pesos, mientras que la moneda mexicana se deprecia en el mercado interbancario en un 0.5% frente al billete verde, al aumentar los temores de que Grecia salga de la zona euro. Bueno, esta parte del panorama de lo que está sucediendo a partir de este fin de semana, o ya de manera más tangible, dado que se aproximaba este plazo que veíamos en la nota de hace unos momentos de que este martes tienen que pagar. Es un hecho que no van a pagar porque ya llamaron a un ejercicio de referéndum para preguntarle a la gente el próximo domingo. Y para platicar acerca de este tema tenemos el gusto de dar la bienvenida a Carlos Ramírez Powell. Bienvenido, Carlos. Muchísimo gusto de estar aquí una vez más con tu audiencia, Ricardo, y un placer poder comentar sobre este tema tan delicado. ¿Verdad? También está con nosotros como cada lunes Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y buenas noches a la gente que nos ve. Oigan, pues para comenzar les quiero proponer que empecemos con un glosario mínimo para entender a Grecia. Y les quería preguntar, y si quieren les hago una pregunta a cada uno y ustedes me dicen una definición corta y luego ya nos vamos con el tema. Primero, ¿qué es troika? Bueno, la Troika es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Deutsche Bank como una comisión trilateral que está confrontando a Grecia en cuanto al pago de la deuda. La Troika son tres bancos fundamentales confrontados al impago griego. Muy bien. ¿Qué es Syriza, Jorge? Syriza pues es un gran movimiento sociopolítico que se dio en Grecia a propósito de la gran crisis que tenía la clase política en aquel país, que acaba de ganar, digamos, es un movimiento parecido a Podemos, que acaba de ganar las elecciones en Grecia. O a Cinco Estrellas italiano. Ajá, así es, Tsipras es su principal, digamos, figura política y obviamente, su gran capital político es que se opusieron claramente, o se han opuesto a las reformas de la Troika precisamente y a todas estas medidas de la Unión Europea. Muy bien, que ahorita platicaremos cuáles son esas reformas. Y también preguntarte, Carlos, ¿qué es Grexit? Grexit, mira, los europeos frente al desorden que se les viene encima por el impago griego, están generando hacia el interior de la Unión Europea, las burocracias europeas, la idea de que si Grecia no paga, debe de ser expulsada de la Unión Europea. Entonces, Grexit, gre de Grecia, el prefijo exit, o salida de Grecia. Obviamente que Grecia quiere permanecer dentro de la Unión Europea y dentro de la Unión Monetaria. Lo que quiere es renegociar los términos de la deuda. De hecho, la Unión Europea no tiene mecanismos legales para expulsar a Grecia. Entonces han estado tratando de motivar a través de, vamos a llamar la generación de memes, la idea de que un voto negativo en el referéndum del 5 de julio es equivalente a una salida de la Unión Europea, cosa que efectivamente no es cierto. O sea, es como Pedro y el lobo, ¿no? Se te voy a echar al lobo, nomás que no te digo cuándo, y ahí viene, ¿no? Es fundamental el dato porque efectivamente la Unión Europea no tiene en su constitución y en el clausulado ninguna previsión de salida de un país de la Unión Europea. Y al contrario, tiene perfectamente claro todo lo que se requiere para ingresar, ¿no? Exactamente. Y hay un montón de requisitos que es bien difícil. ¿Qué es un corralito financiero, Jorge? Pues el corralito es lo que hoy amaneció en Grecia, que ya habíamos visto en Argentina ahí alrededor del 2001, que son estas medidas que hacen que la gente, que no vaya circulación del dinero. Es decir, ahora los griegos amanecieron con que no pueden sacar más que 60 euros al día de los bancos,
¿no? Si ellos quisieran sacar un poco más, eso no se puede. ¿Y eso es mucho o es poco? Porque 60 euros equivalen más o menos a 1,000 pesos mexicanos, que, a ver, si una persona saca 1,000 pesos de su cuenta, pues a ver, no sé ustedes, yo al día saco 300 pesos del cajero, de manera que sí podría alcanzar a vivir. Sí, lo que pasa es que es Uno bien. Europa, ¿no? Aunque es la Europa, vamos a decir, pobre, ¿no? Pero por supuesto que es un dinero que poco alcanza. Por ejemplo, una renta, por suponer, en España, que es un país con más o menos lo similar de Grecia, quizá un poco más, pero estamos hablando de 600, 700 euros un piso. Si tú puedes sacar solamente 60 euros al día, digo, hagan la equivalencia, pues por supuesto que te ajusta para lo mínimo, ¿no? Entonces es una medida muy parecida a la que también sucedió en Argentina, vuelvo a repetir, en 2001, que es para impedir esto de salidas de dinero. Obviamente el corralito también implica que no pueden hacer transacciones, digamos, más grandes, financieras. Habla también, bueno, los que están exentos de este tipo de corralitos son los turistas, por ejemplo, ellos sí pueden sacar un poco más de dinero. Creo que estaba leyendo que en el ámbito de transacciones financieras por internet eso sí se puede hacer, pero hay una restricción de que el dinero no salga, ¿no? Fundamentalmente, por eso se llama corralito. Ahora, no, todos los capitales importantes ya habían salido. ¿Ya se habían ido? Sí, o sea, a lo largo de los últimos 6 meses Grecia ha sufrido una sangría de fuga de capitales que podemos estimar por ahí de los 25,000 millones de euros. ¿Y qué pasaría? A ver, suponiendo que mañana la gente dijera que se abren los bancos mañana, que no va a pasar, va a suceder por lo menos si no cambia la fecha hasta el próximo lunes, y que la gente fuera inmediatamente al banco y sacara todo su dinero. No, es que sí estamos en un feriado bancario en Grecia. Desde hoy lunes hasta el martes de la semana entrante, los bancos están cerrados. Por eso, pero ¿qué pasa si cuando los abran toda la gente va y saca su dinero? Que es a lo que temen, ¿no? Por eso no dejan moverlo. Va a haber medidas preventivas para que no suceda así. Entre otras cosas, en esta semana, que va a ser crucial, la Unión Europea va a demostrar su poca voluntad democrática, va a presionar muy fuerte a la población griega a través de publicidad para que voten sí en el referéndum. Esto es, sí aceptamos el yugo de las condiciones del pago de la deuda. Si la votación vota no, que todavía está en veremos, entramos a un territorio de conflicto económico-político brutal en toda Europa. En toda Europa, ¿eh? O sea, esto es griego, pero contagia inmediatamente el ánimo italiano y español, que son ahorita los más golpeados por la crisis. Hay que recordar, son 21 trimestres, 5 años de recesión. O sea, no es que ahorita esté más grave la crisis, es que hemos estado fuera de una crisis durante 5 años, un deterioro constante de todas las condiciones económicas en Grecia a lo largo de 5 años. El rescate del Fondo Monetario Internacional dijo en el 2010, miren, acepten los términos de austeridad y su economía caerá 5%. Y de esa manera, con esa austeridad del 3.5, 4.5% de superávit del gasto público, ustedes podrán quedarse dentro de la Unión Monetaria y además solventar su deuda y además crecer. El Fondo Monetario Internacional no ha tenido que pagar un solo céntimo de una equivocación que equivale, ¿sí?, al 400%. ¿Dónde están esos sesudos economistas que dicen -5 y luego resulta que es -30? No hay ninguna responsabilidad por parte del Fondo Monetario Internacional de haber hundido a Grecia en una megacrisis histórica de 5 años, o sea, en una recesión. Ellos son corresponsables de este deterioro general de la salud, de la educación, del bienestar griego, y ellos dicen, no, pero de todas maneras el 100% de la responsabilidad es de los griegos. O sea, hicieron lo que les dijeron que hicieran y la bronca es tuya. O sea, te dije que hicieras lo que hiciste, pero la bronca es tuya. Pues es como salió mal y la bronca es tuya. Claro, o sea, hay una total irresponsabilidad, impunidad declarativa de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ellos pueden decir cualquier cifra sacada del cuerno de un unicornio y decir todo rosa, y en el momento en que se equivocan dicen, no, borrón y cuenta nueva, o sea, yo nunca tendré que pagar un solo centavo de los errores de predicción de crecimiento económico. Eso es gravísimo. Estamos sujetos a una burocracia, la del Fondo Monetario Internacional, que simple y sencillamente
declara lo que sea con tal de que tú pagues. Que es más o menos lo que quieren hacer ahorita para el martes y que decimos el martes no van a pagar, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esta manera de proceder del fondo no es nueva ni es gratuita. O sea, también lo hicieron con países como España, lo han hecho con países latinoamericanos donde dicen, a ver, la receta para que tú crezcas es tal y tal y tal, y resulta que no sucede. Digo, el caso nuestro también es claro, ¿no? Nos dijeron hace 30 años, aplica estas medidas neoliberales y vas a estar en el desarrollo, y lo que tenemos ahora es más pobres, ¿no? Y más desigualdad. Digo, los últimos informes estos que han aparecido en la semana pasada, que nos hablan de una desigualdad inmoral en nuestro país, es parte de esas políticas. Y en Grecia pasó, en España también ha sucedido, les pusieron una serie de medidas que sí implementaron, y bueno, y la situación de Española tampoco ha mejorado prácticamente nada. Es ¿no? brutal lo que está pasando en España. Entonces tenemos estas medidas que son muy agresivas hacia los países, y lo que está haciendo Grecia pues es tratar de resistir. Ahora, yo creo que el gran mensaje político ahí es que si Grecia puede resistir, eso significa otros también lo pueden hacer. Yo creo que ese es el gran miedo de la Unión Europea en términos políticos. Exacto, y justo de los términos políticos, que es lo verdaderamente hermoso que nos está enseñando Grecia en este momento, platicamos después de la pausa, porque, a ver, nada hubiera sorprendido que una autoridad electa que se hace cargo de un país, pongamos un presidente, pongamos Ernesto Zedillo, pongamos Carlos Salinas de Gortari, pongamos quien que ustedes quieran, acatar una resolución y tomar una decisión sin preguntarle a su pueblo. Pero el primer ministro de Grecia dijo, a ver Alemania, ¿quieres esto? A ver Troika, ¿quieres esto? Déjame preguntarle a la gente que me eligió si quiere eso o no. Es lo que está pasando en Grecia y de eso platicamos después de la pausa. Ya regresamos. Tal como sucedió en la crisis de Argentina en 2001, con Fernando de la Rúa, cuando se publicó el decreto que limitaba el retiro de efectivo de los bancos a 250 pesos diarios, en la actualidad serían como 24.84 euros, ahora Grecia también vive en un corralito, lo que significa que hay una serie de medios puntuales de restricción económica. Número 1. Los bancos permanecerán cerrados hasta el próximo 6 de julio, con la reserva de que el Ministerio de Finanzas pueda adelantar o postergar la fecha. 2. Los griegos solo podrán retirar 60 euros de los cajeros al día, hasta un nuevo aviso. 3. Los cajeros estarán cerrados por lo menos en las 12 horas siguientes a la publicación del decreto. 4. Los turistas podrán sacar dinero normalmente de los cajeros automáticos con tarjetas de crédito o débito expedidas fuera de Grecia. 5. Las tarjetas de crédito y débito helenas parecen no tener límite de gasto, pero solo para operaciones en Grecia, y no se podrán adquirir bienes o servicios fuera del país con ellas. 6. Se permiten las transacciones por Internet en todo el país, la mayoría sin límite, pero no podrán realizarse transferencias de dinero al extranjero. Y 7. El transporte público podría ser gratuito durante toda la semana. Con estas restricciones, se pretende evitar la salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de pánico que provoque el colapso del sistema con la fuga de capitales. Las entidades financieras griegas han perdido cerca de 100.000 millones de euros en depósitos. Fíjense, parecen medidas que son muy severas, pero de verdad hay por lo menos 3 ahí que sí hablan de que se está cuidando a la gente. 1. Efectivamente, solo puedes retirar 60 euros del cajero, pero puedes pagar con tu tarjeta y seguir haciendo compras. 2. Transporte público gratuito. Ahí está la importancia de tener un transporte público estatizado que sí manejes tú como Estado, para que cuando pase esto tú puedas no cobrar el transporte y hacerte cargo tú de que vas a afectar a la gente en su economía, pues por lo menos que tengan garantizado por la llegada a la chamba y a la escuela. Y número 3, lo que tiene que ver con las pensiones. Ahí sí, los bancos iban a abrir una ventanilla específicamente para el pago de las pensiones, aunque eso no sucedió hoy, pero ya se anunció que va a suceder en los próximos días. Es decir, se está cuidando a la gente y se está consultando a la gente, Carlos. Efectivamente, mira, el problema para la Unión Europea es que si algo no querían que sucediera, era que se diese un referéndum. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como una burocracia que rige los destinos financieros de toda Europa monetizada bajo el euro, es profundamente antidemocrática.
Entonces, mira, fue fundamental para llegar a este momento de las negociaciones el hecho de que la semana pasada, antepasada, el Parlamento griego declaró que la deuda era ilegítima y odiosa. Ilegítima porque fue concebida con una serie de trucajes financieros favorecidos por el gobierno anterior de Andreas Papadopoulos y Goldman Sachs. En otras palabras, le presentaron números alegres a la Unión Europea. La Unión Europea, sabiendo que mentían, aceptó los números alegres en cuanto a gasto, déficit, etcétera, y de ahí nació todo un trucaje para prestar dinero a un país que ya de por sí en el 2000 era insolvente. Por lo tanto, es ilegítima. Y es odiosa porque todos estos préstamos no beneficiaron a la población griega, sino que beneficiaron al famoso 0.01% de la población, aquellos contratistas que se dedicaron a construir alegremente todas las villas olímpicas y estadios, etcétera, más todos los proyectos improductivos con una enorme corrupción en donde desapareció a un hoyo negro, esos ahora acumulados 350.000 millones de euros que deben los griegos. Entonces, con ese apoyo parlamentario, Tsipras puede con mucha solvencia decir, señores, a referéndum, y la democracia decide. Está maravilloso porque justamente también se crea o más bien tenemos claridad sobre la figura del referéndum, que aquí le pusieron montononal de trabas para que no se pueda, y allá, mira, la cosa es fluida y en una semana se puede organizar, va a ser el próximo domingo, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Una diferencia, lo que aquí se aprobó en México es consulta. O sea, no la consulta, exacto, la consulta es, bueno, yo te pregunto, pero a ver si te hago caso. El referéndum es vinculatorio, es decir, el referéndum es, si la gente dice sí, adoptamos las medidas o no las adoptamos, eso tiene que hacerlo en este caso el primer ministro, ¿no? Entonces, digamos, sí es un ejercicio de democracia muy fuerte, muy profunda, porque finalmente lo que están haciendo es dejarle a los griegos la decisión sobre su destino en un asunto tan importante. Claro que ahora uno de los grandes retos del gobierno griego es informarme a la gente exactamente qué es lo que va a decidir, ¿no? Yo creo que es un asunto fundamental. Yo creo que sí también estos son los pros, estos son los contras, y entonces pues ustedes decidan y nosotros nos acoplamos a eso que ustedes van a plantear, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto de esta semana, poder informar claramente para que la gente no vote en pánico. Yo creo que esa va a ser una clave, es decir, precisamente frente a lo que se decía de esta publicidad que seguramente va a ser tremenda de parte de la Unión Europea, el gobierno tendrá que decir, bueno, vamos poniendo todas las cartas sobre la mesa, toda la información disponible para que entonces la gente decida efectivamente qué quiere. De hecho, esa parte es muy interesante, la del pánico, Jorge, porque es justamente lo que el Fondo Monetario Internacional, la Troika, han querido hacer en Grecia y sin embargo, hoy las crónicas lo que reportan es que sí, de repente ha habido filas en los cajeros, filas en los bancos, pero que los comercios abrieron, que se siguen vendiendo cosas, que los pubs abrieron y que la gente está como si nada echándose la cervecita, como se lo hubiera echado cualquier lunes en la tarde. Mira, entonces, pánico que digamos no hay, ¿no? La gente está preocupada, pero esto no se ha convertido en un motín como los que sí vimos en el 2009, en el 2010, cuando la población se indignó frente a las condiciones que estaba aceptando el gobierno anterior. No, mira, Tsipras trae mucho mayor... Como vimos en Argentina en 2001. Claro, Tsipras trae mucho mayor consenso de lo que la burocracia europea podría imaginar y teme. Yanis Varoufakis y Tsipras tienen una cosa que los vampiros del Banco Central Europeo y la burocracia europea no tienen: carisma. Si tú ves una imagen de Jean-Claude Juncker, si ves una imagen del gnomo que rige el Parlamento Europeo, en este momento no me acuerdo el holandés, y los comparas con este par de movie stars, de estrellas de cine que son Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras. Nada más para decirlo, Alexis Tsipras, primer ministro, Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas. De Finanzas, sí. De Grecia, ¿no? Mira, la tienen ganada hasta por derecho de carita. Sí, o sea, no hay modo. O sea, tú ves a Jean-Claude Juncker y Christopher Lee en su papel de Drácula nunca se vio tan deteriorado como Juncker. Esto cuenta mucho, son personalidades y la personalidad de los bancos centrales europeos es la de burócratas muy grises que salen de una cripta muy profunda y que son tremendamente antidemocráticos. Y para traducirlo a los términos democráticos, qué bueno que tocas la palabra al final. A ver, Juncker y estos hacen lo que les conviene a su bolsillo y en cambio
Tsipras con Syriza y tal, lo que hace es un... A ver, ¿cómo llega Tsipras? Porque también no es que llegue con mayoría absoluta y tiene que construir mayoría absoluta para formar gobierno. Bueno, no mayoría absoluta, Mayoría del 50%, mayoría relativa, ¿no? Pero justamente con esa receta es que tiene un respaldo que algo que en México no se conoce desde hace muchísimo tiempo, desde los tiempos del PRI, que es legitimidad, porque hay mayoría de votos respaldando este proyecto. Claro. Esa es una, y la otra es que finalmente han sido coherentes con lo que prometieron. Ese es el gran tema. O sea, sí, hay un discurso impecable de los dos, impecable. O sea, cuando tú lees los discursos de Varoufakis y de Tsipras, dices, es que qué placer leer a gente racional. O sea, y qué placer leer a alguien que sí cumple cuando llega al poder lo que prometió en la campaña, ¿no? Es que además ellos llegan al poder precisamente para enfrentar este tema. O sea, lo que prometen y dicen, ¿saben qué? Nosotros lo que vamos a hacer es a tomar el toro por los cuernos en esta circunstancia griega, y es lo que están haciendo. O sea, finalmente eso por supuesto que gana legitimidad, ¿no? Yo creo que, bueno, si volteamos a ver el caso de México es exactamente lo contrario, ¿no? O sea, prometen cosas que jamás vuelven a recordar cuando llegan al poder. En el caso de Grecia, por supuesto, llegas con, digamos, los votos suficientes, pero además, ya en el ejercicio de gobierno, vas haciendo las cosas que dijiste que ibas a hacer. Por supuesto que eso te genera un respaldo social increíble, ¿no? Con el cual puedes enfrentar, por supuesto, a este tipo de instituciones financieras, ¿no? Yo creo que ese es eso es yo creo que el gran temor, porque vuelvo a repetir, si Grecia puede encarar esto de esa manera, obviamente otros países van a empezar a ver el ejemplo, ¿no? El primer ejemplo lo dio Islandia. Islandia dijo no a las condiciones que les querían imponer desde Londres y desde la Unión Europea. Por cierto, con una primer ministra que es lesbiana. Claro, y encarcelaron a los banqueros. Y pasó por una recesión de 6 meses y luego rebotó, y Islandia es un país con muy buenas cifras económicas, simple y sencillamente porque le dijeron no a la Unión Europea. Y no se cayó el mundo, y no hubo una gran crisis. No, los islandeses, mira, son gente ruda y les ha ido muy bien. Ahora, ¿Islandia es zona euro? No, ellos tienen la Kroner, pero el referéndum en su momento fue, vamos a asumir como deuda soberana el gran quebranto de 120,000 millones de euros, o simplemente vamos a decir es una deuda privada y asuman el quebranto los que confiaron en esta bola de rateros. ¿Cómo sabemos que son rateros? Los enjuiciamos, salen culpables y a la cárcel. Esa parte es hermosa, ¿eh? Porque efectivamente fue lo que pasó, lo que dices. Gente que le estuvo mintiendo tanto a su propia sociedad como al propio sistema, pero que además el sistema tenía mecanismos para detectar esas mentiras y se hicieron tontos, ¿no? Por algo Jean-Claude Juncker se ve tan grisáceo en las apariciones últimas. Pero además en Islandia hicieron una nueva constitución, o sea, rehicieron el país. Dijeron, bueno, aprovechando que nos dejaron el cochinero, vamos a rehacer el país, ¿no? Y bueno, crean. Democracia no representativa, democracia directa. Ahora, en ese sentido, Carlos, y quisiera irme a la pausa con esas cifras. ¿Cómo formó gobierno y por qué tiene la legitimidad que tiene Tsipras? Mira, formó gobierno porque PASOK ya había perdido toda credibilidad, estaba involucrado en escándalos de desviación de fondos, precisamente de esos créditos, toda la administración de Papadopoulos. La administración anterior, que era centro derecha, también estaba participando en toda esta bola de escándalos. Entonces, Tsipras es el que no participa en ningún gobierno de coalición, el que desde hace 7 años, a través de Syriza, decía no a las actuales condiciones de deterioro de la vida de los griegos. Todo lo que nos imponen los organismos internacionales y multilaterales son simple y sencillamente, en su parte más esencial, una violación de los derechos humanos de los griegos, el derecho a la vida. Y eso es importante. Es fundamental, hay que recordar que Grecia ha sufrido... Nada más matizarlo, el derecho a la vida no como lo entendemos en México en el debate actual que traemos de si niños adoptados gays... No. El derecho a la vida literalmente. Literalmente. Hay que recordar, ha habido 11,000 suicidios por empobrecimiento, por miseria en estos 5 años. Entonces, cuando sale Claude Juncker diciendo... yo le pido a los griegos que no se suiciden por miedo a la muerte, pues obviamente que toca un nervio muy sensible. Grecia ha sufrido terriblemente bajo las condiciones del fondo. Es que sabes que la otra cosa es que la Unión Europea luego trata con mucho desprecio a los países
que incurren en estos incumplimientos. Hace algunos años, recordemos los países que les llamaban los PICs, ¿no? Que habían caído en incumplimientos: Portugal, Irlanda, bueno, todas las siglas en inglés, Grecia y España, ¿no? Y el acrónimo era PICs, ¿no? O sea, estos son los PICs que no cumplen con lo que nosotros sí hacemos. Esta parte del desprecio del sonido es cerdos. Exactamente, es muy... Eso, desprecian a este tipo de países, ¿no? Y creo que esas son de las cosas que, por supuesto, dañan a la identidad y a las personas, ¿no? Muy bien. Pues vamos a la pausa. Después de la pausa, si les parece, les preguntaré cuál es la receta contra la receta. ¿Cuál es la receta de la Troika y cuál es la receta que estaría proponiendo aplicar Tsipras y dónde está la confrontación? Ya regresamos después de la pausa. No se vayan. Esto es Ángulos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando acerca de la crisis griega y también cómo va a impactar esto al mundo y si va a impactar a México. Es una pregunta que tenemos pendiente en términos económicos, porque en términos políticos, pues la verdad es que sí está impactando. Estamos viendo que la democracia funciona de otra manera a como nos la venden aquí, ¿no? Empezando por el asunto de cuántos votos tuvo Tsipras y cómo formó gobierno. Porque aquí un presidente basta que tenga algo así como 13 o 15 millones de votos, es decir, el 10% de la población o el 20% del padrón o el 33% de una votación que luego los que votan se vuelve el total y con eso formas gobierno. Es decir, es un gobierno profundamente ilegítimo porque solamente tiene esos 15 millones de votos. Tuvo 19 millones de votos en un país de 110 millones. Ese es la referencia. ¿Cómo llega Tsipras? Hay que recordar primero que Tsipras forma gobierno como primer ministro. Hay un presidente que es el jefe de Estado, que se maneja aparte. ¿Que no toma este tipo de decisiones? No. El jefe de gobierno, que es Alexis Tsipras, llega con el 36% del voto, más coaliciones dentro de la Cámara, dentro del Parlamento, que le dan sólidos el 60% para la mayoría de los votos. Para cuestiones muy críticas como la actual, trae el 40%, no que el otro 60% vote en contra, sino que se dispersa mucho el voto. Es por eso que manda a llamar a referéndum, porque él sabe que lo tendría que empujar a través del Parlamento y el mismo partido Syriza, esto es el mayoritario en el Parlamento, rechazaría la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Entonces Tsipras dice, yo soy jefe de gobierno, no jefe de Estado, por lo tanto no puedo imponerle a la voluntad popular representada en el Parlamento ningún acuerdo. Esto tiene que ir directo a referéndum porque a mí ya me avisaron del Parlamento que no lo van a pasar. Eso está hermoso, ¿no? A ver, ¿cuál es la receta contra cuál receta? Por ahí nos adelantaba Edith, por ejemplo, que parte de lo que está proponiendo Syriza y el ministro Tsipras es, por ejemplo, una cosa que no les gusta nada a los ricos del mundo, subirle a ellos los impuestos, o sea, que tenga más impuestos quien más lana gana, y también subirle algunos impuestos a algunos productos que no son conocidos como la canasta básica, como, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Eso es lo que propone Tsipras. ¿Contra qué de la Troika? Mira, una de las propuestas fundamentales que brinca terriblemente en contra para los griegos es que el Fondo Monetario Internacional insiste en que se suba el IVA del 6% al 23% en servicios turísticos hoteleros. Edith lo mencionó en la cápsula, pero no dio el monto. De 6 a 23 te provoca un desbarajuste en cuanto a tus tarifas hoteleras, que son la columna vertebral de Grecia, ¿no? Es lo que está manteniendo ahorita Grecia. Sí. Hay toda otra serie de discrepancias, sobre todo que el Fondo Monetario Internacional, déjame decirlo en términos desnudos, quiere matar de hambre a los pensionados. Así de sencillo. Quiere incrementar la edad de retiro, quiere bajar la cantidad del monto que van a recibir. Sin embargo, mira, lo fundamental es lo siguiente, que Europa, a través de sus autoridades burocráticas, no admite que las recetas anteriores fueron un desastre para toda Europa.
Ellos dicen, no, el problema griego se cuece exclusivamente en Grecia. No, el problema es de toda Europa, porque recetas similares también tienen a Grecia paralizadas en cuanto a sus índices de crecimiento en los últimos 5 años. Las mismas recetas tienen, como ya lo hemos visto en España, en el desempleo a más de la mitad de los muchachos. Esto es muchachos más de 18, egresados, que no tienen hacia dónde moverse más que al paro. Claro. Es que en general las medidas del fondo tienen que ver con precarizar el empleo, eso es como digamos en el gran queso, que significa menos condiciones, menos dinero, menos pensión, o sea, lo que hacen es precarizar el trabajo, en general el empleo, por un lado, y obviamente otra de las recetas es aumentar impuestos, esa es la otra parte, y la otra es acotar derechos de, digamos, de salud, de educación, etcétera, ¿no? Todos los derechos. Entonces, esas son como los 3 grandes bloques de recetas. Claro que a cada país le avientan, digamos, las específicas, pero si las pudiéramos agrupar en bloques son eso, vuelvo a repetir, acotar derechos, aumentar impuestos y precarizar el trabajo, ¿no? Y ya dependiendo en cada país le aplican una u otra, pero el gran saldo, y yo creo que en ese sentido estoy completamente de acuerdo, es en todos los casos no han servido, no solo en Europa, también en América Latina. O sea, lo que tenemos son países que no se han, entre comillas, desarrollado. Y decían, ¿no? Ahí viene la colita, ¿no? Es Grecia, pero es Portugal, que también a mí me tocó ver una campaña en este viaje que acabo de hacer a Lisboa, en donde era, ¿estamos con Alemania o estamos con los portugueses? ¿No? Es decir, ¿vamos a pagarle intereses y tal a toda esta gente o estamos con nuestra gente? Y también España con una según, que es las elecciones. Es decir, también Tsipras, Angela Merkel y indirectamente Mariano Rajoy se están jugando la legitimidad en esta crisis. Claro. Sí, no, lo que pasa es que imagínate tú que en España gane o tenga, bueno, Podemos ha estado teniendo resultados importantes, que crezca esos resultados, pues vas a empezar a tener una Europa con más resistencias internas. Yo creo que esa es la parte que creo que les genera mucho temor, ¿no? Mira, el dato fundamental, como para englobar lo que yo estoy viendo en este momento, es cuál va a ser el movimiento de esta democracia, en donde depende también un realineamiento de un país que formalmente pertenece a la OTAN, pero que ya tiene condiciones de relación que la podrían realinear con Rusia, con China, con Brasil, con los BRICS. Con Venezuela. Mira, Europa tiene que pensar muy seriamente, repensar esta deuda, porque es la gran crisis. Wow. Y no necesariamente económica. No, es una crisis en todos los niveles. Con eso nos vamos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a ustedes. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.